días, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bienvenidos y bienvenidas otra semana. Ya es lunes. Nos da muchísimo gusto compartirlo con usted. Y hoy, mire, como siempre, como de costumbre, tenemos una cantidad exorbitante de voces del pueblo. Y bueno, pues, ¿qué le parece que vamos una a una? Porque aquí, recuerde, la voz más importante no es la nuestra, no es la de esos chayoteros que pues, se van de pronto de milenio e inventan, ¿no? E inventan que se salieron por causas desconocidas, o quién sabe cómo dicen. ¿Cómo dijo don David esta persona que se va por circunstancias atenuantes, quién sabe qué dice? No, lo que ellos digan ni lo que nosotros digamos es lo más importante. Aquí la voz más importante es la suya. Toñito, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia y todos los miembros del equipo de Sin Censura. Nuevamente, muchísimas gracias por permitirnos este espacio de las libertades. Quisiera continuar con el tema que abordamos hace unos días respecto al sistema de pensiones en nuestro país. Y quisiera nada más aclarar una situación sobre lo que aporta el Estado en la actualidad o el gobierno federal a este tema o a este rubro de pensiones. Nada más decirles que efectivamente el gobierno federal hoy en día sí aporta una cantidad de dinero mínima, pero sí aporta. Y hay otras cantidades que va a aportar para garantizar una pensión que ya la establece la misma ley de Seguro Social desde 1973 en la ley vigente. Esas aportaciones vienen estipuladas en el artículo 168 del ordenamiento ya referido y ahí nos establece cuánto es lo que aporta el gobierno federal. Y en el artículo 170 de la misma ley habla de lo que es la pensión mínima garantizada. Esta pensión mínima garantizada no es otra cosa que lo mínimo o la cantidad mínima que un trabajador, una vez cumplidos los requisitos contemplados en la ley, va a obtener como monto mínimo de pensión. Quiere decir que si yo, con el trabajo que realicé durante 10, 15, 20, 30 años de aportaciones a mi cuenta individual o a mi Afore, no alcanza para garantizar ese monto mínimo, entonces el gobierno federal aquí van a aportar una cantidad de dinero para poderme garantizar ese monto mínimo. Entonces, desde aquí ya está aportando el gobierno federal. En la ley 73 pasa lo mismo, hay una pensión mínima garantizada que también está establecida ahí. En la ley de 1973, hoy en día, en este año, la pensión más baja es de 8,300 pesos aproximadamente. Esta pensión o este monto mínimo, desde que llegó el presidente López Obrador, ha crecido pues bastante. El último año de Peña Nieto, la pensión mínima garantizada en el Seguro Social estuvo aproximadamente en 2,600 pesos. Este tema inclusive ha ayudado muchísimo para sacar de la pobreza a más de 5 millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque también la pensión mínima garantizada del Seguro Social se incrementó a más del doble. Y eso también ha ayudado mucho a que personas de nuestro país dejen la pobreza. ¿Por qué? Porque ahora la pensión mínima garantizada es más del doble. Volviendo al tema de las aportaciones del gobierno federal, pues sí las hace, sí hay aportaciones desde hoy. El tema o el proyecto que el presidente presentará próximamente, pues habría que analizar primero a qué se refiere con la pensión del último salario. Si es el último registrado al Seguro Social, si es el salario del último año, si es el promedio de los últimos 5 años o si es el promedio de toda la vida laboral del trabajador, que yo creo que sería pues lo más idóneo, sacar un promedio de toda la vida laboral y garantizar ese promedio, que el Estado garantice al 100% esa pensión. Entonces, lo que está afectando mucho a este sistema de pensiones, pues es la recaudación que lleva el Seguro Social. No hay una muy buena recaudación por el tema que acabamos de plantear. Yo trabajo alrededor de 40 años, pero mis empresas, mis patrones únicamente en promedio me van a pagar 20 años, dejando otros 20 años fuera de estas aportaciones que va a afectar a las arcas del Seguro Social, ¿sí? Y que es quien me va a dar la pensión a final de cuentas. Porque no hay que olvidarnos que aunque el sistema de capitalización individual, en teoría, mi pensión va a ir enfocada o va a ir
en función del ahorro que yo haga a mi Afore, a final de cuentas el Estado o el gobierno federal tendrá que garantizarme esa pensión, aunque mis recursos no alcancen para tanto. Entonces ya hubo una reforma, pues al parecer no funcionó porque ya va presentado otro proyecto el presidente. Quiere decir que no le convenció esta reforma que se acaba de aprobar hace un par de años, ¿sí? Y hay, a mi punto de vista, hay pues violaciones, vamos a decirlo, a los derechos de los trabajadores y se deja desprotegidos a los que menos ganan. En el mismo artículo 168 viene un grupo de salarios y con este grupo de salarios el anuncio que hicieron en su momento del incremento a la aportación del seguro de cesantía y vejez hablaban de un 11.875. Sin embargo, esta aportación no es para todos. Los que ganan un salario mínimo no tuvieron un beneficio en este rubro. ¿Por qué? Porque siguen recibiendo el mismo 3.150% de su salario base de cotización. Quiere decir que aquí hubo una discriminación hacia los que menos ganan, hacia los más desprotegidos. Por este motivo, el presidente va a tener que reformar nuevamente el sistema de pensiones, porque yo insisto, las Afores siguen recibiendo más dinero, siguen recibiendo mayores beneficios, siguen cobrando sin ningún riesgo y el trabajador es el que lleva el riesgo, pero quien garantiza es el gobierno federal. ¿Sí? Aquí la única que gana es la administradora. El trabajador pierde y el gobierno federal pierde, que a final de cuentas esta garantía es de nuestros mismos impuestos. Otra cosa que está afectando también a este sistema es que las administradoras, volviendo al tema de estas empresas, pues realmente no tienen una competencia real porque existe una Afore estatal que es pensionista, pero realmente está actuando de la misma forma en que actúan las demás administradoras. Podemos verificar que las instalaciones que tienen esta administradora estatal que es pensionista, pues son instalaciones muy costosas, pero también están únicamente en las ciudades más grandes. Aquí sería importante que el presidente hiciera un análisis para poder darle al Banco del Bienestar, que tiene más de 2,000 sucursales, y esto traería competencia para las demás administradoras. ¿Por qué? Porque estaría llegando a una población más amplia, a todo el país. Entonces, todo ese mercado que las administradoras no les interesa porque no les conviene ir a buscar un trabajador que vive en las afueras de la ciudad y que tiene un saldo muy bajo en su cuenta individual, las Afores no lo buscan. Por lo tanto, es importante que el Banco del Bienestar tuviera una administradora para poder hacer una competencia real a todas estas Afores, porque pensionista no lo hace. Es mi comentario, un saludo a todos. Buen día. Pues muchas gracias al tocayo José Antonio, que nos manda estos muy interesantes planteamientos sobre las Afores. Mire, es algo que de verdad se tiene que explicar de pe a pa, y qué bueno que podemos tener una opinión experta como la del tocayo José Antonio el Colorado Holguín aquí en Sin Censura. Yo le agradezco a él que nos mande esta voz nos puede enviar su voz del pueblo al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Bueno, pues mire, tenemos más